¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos el día de hoy con un verdadero invitado de superlujo, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de sus puntos de vista, sus experiencias con nosotros. Enorme comunicador y enorme fanático de los Pumas de la UNAM, al cual le damos la más cordial bienvenida. Poncho Vera, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y feliz de poder platicar con ustedes. Gracias y aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Hombre, qué gusto que nos acompañes. Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juan. Por supuesto, saludar a Poncho, que pues es un gusto que esté aquí con nosotros, por supuesto, y que se tome el tiempo, ¿no? Para hablar de lo que más nos gusta. Con todo gusto. Hola Fernando, hola. Hola a los dos. Pues vamos a comenzar, Poncho, porque creo que hay mucho que comentar, evidentemente, y me gustaría arrancar haciéndote una pregunta obligada, ¿no? Justamente es de cómo se da tu participación, cómo te involucras en los medios deportivos, porque anterior a esto, evidentemente, ya también tenías un recorrido importante en otros ámbitos, pero particularmente el medio deportivo, ¿cómo es que llegas justamente a este rubro? Y pues si era una prioridad para ti, si a lo mejor en un momento dado tú decías, yo quiero participar en ello, o fueron las circunstancias las que te fueron orillando. No, a ver, mira, a final de cuentas, a mí siempre me han gustado mucho los deportes, ¿no? Mucho. Y por cosas de que son así los medios y los trabajos, en un principio, hace muchos, muchos años, yo empecé porque pues, estaba buscando trabajo y empecé en radio musical, en una estación que se llama, bueno, se llamaba Vox FM, es lo que ahora son los 40 principales de Televisa Radio. Entonces, bueno, me metí a la radio musical, insisto, me gusta también muchísimo la música. A mí lo que me gusta es comunicar, a final de cuentas. Yo soy un comunicador de profesión. Me gusta comunicar. Hay cosas, pues, que personalmente me gustan más que otras, pero bueno, los trabajos, pues, obviamente, pues, yo creo que hay que tener esa apertura, ¿no? Para hacer cosas que te gusten, quizá algunas más que otras, definitivamente. Pero a mí la música siempre también me ha gustado mucho, me gustan muchas cosas. Entonces yo empecé en la radio musical, pero siempre con la intención de hacer algo de deportes, ¿no? Y de seguir comunicando. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Entonces, pues hacer radio musical, ahí surgieron unas otras oportunidades en Televisa, en diferentes tipos de programas, en la radio luego entré a XFM, pero siempre cuando podía, pues tenía participación en ciertas cosas deportivas, ¿no? Más adelante, pues se da la oportunidad de entrar al Récord, al Diario Deportivo Récord. Ahí tenía pues, tanto una columna, como también sacamos un tiempo un programa de radio, ahí ya pues más de los deportes. Eh, Empiezo a trabajar con los Pumas de la UNAM, porque me invita Arturo Elías Ayub, ¿no? Él sabía de mi afición por los Pumas, entonces me invita a hacer un programa de los Pumas, estoy hablando de la época del bicampeonato, ¿no? Haber sido por ahí, bueno, en el 2004, ¿no? Y unos años más. Y a la par, pues seguía haciendo diferentes cosas, ¿no? Y bueno, y luego se da la oportunidad de entrar a ESPN, ¿no? Donde también estuve muchos años. Entonces, mi llegada a los medios de comunicación deportivos, pues se da porque me gusta comunicar, ¿no? Y a la par de esto he hecho, pues, y hago otro tipo de cosas, otro tipo de comunicación, pero con la intención de no cerrarme, ¿no? A final de cuentas, yo creo que las personas, pues, tenemos la capacidad, si nos preparamos, de hablar de muchas cosas, no nada más de una, nos gustan muchas cosas, no nada más una. Eh, y pues es así como entrar a los medios de comunicación deportivos, ¿no? ¿De acuerdo? Fer, Y en ese ingreso, Poncho, o sea, ¿cómo tú te encuentras o cómo encuentras a los medios? Porque pues tú empiezas a tener un estilo, ¿no? Que al final de cuentas, pues puede chocar un poco con lo que ya venía, como con lo que se venía de muchos años y al final tú en ese momento, joven, con muchas ganas, con ganas de comunicar, al final de cuentas, empiezas a tomar un estilo como que muy fresco que podría considerarse muy diferente para esa época. No, bueno, que a final de cuentas, yo creo que parte de lo que hay que buscar es ser, pues sí, ser diferente, ¿no? Sin ser pretencioso.
y ser auténtico. A mí la verdad es que siempre me ha gustado la parte del deporte que va enfocada más al disfrutar los deportes, ¿no? Más que a pelearse por ellos o a ofender por ellos. Entonces, pues me dan la oportunidad en ESPN, que en aquel entonces sí, como bien dices, pues la verdad es que sí existían programas que manejaban una línea más seria, y me dan la oportunidad, gracias a una invitación de Juan Pablo Fernández, de hacer un programa que se llama Toque Inicial, el cual pues, era entretenimiento deportivo, ¿no? Completamente. La verdad es que nos fue muy bien, entonces fue por eso, ¿no? Porque pues, yo creo que hay que, de alguna manera, buscar dónde acomodas mejor. Y yo acomodé ahí, me acomodé muy bien ahí y me gusta mucho eso porque, insisto, yo creo que los deportes, y bueno, sobre todo hablando del fútbol, eh, la gente lo consume, salvo los que juegan profesionalmente o los que entrenan profesionalmente o son presidentes directivos profesionalmente. Yo creo que, bueno, el resto de nosotros, si no me refiero al periodismo, sino me refiero al resto de la gente, pues, ¿por qué consumimos fútbol? En realidad es para divertirnos, para entretenernos, para pasarla bien, para romper un poquito con lo cotidiano. Por eso hay que ver lo que pasa en las gradas, ¿no? O sea, en las gradas la gente va a pasarla bien. Vemos el partido, puede ser con nuestros amigos, con nuestra familia, bueno, incluso solos, pero con la intención de pasarla bien. Porque salvo los que, insisto, lo practican de manera profesional, pues el fútbol es una actividad lúdica, es una actividad que está pensada en su expresión profesional como una industria de entretenimiento. Yo creo, bueno, habrá por ahí, ¿no? Pero nadie ve el fútbol para pasarla mal. Para pasarla mal están otras cosas. Y bueno, y para pasarla, pues sí, quizá mal o incómodo está, por ejemplo, escuchar las noticias, está el trabajo. Ahí quizá uno tiene que estar informado por incluso una responsabilidad social. Pero el hecho de consumir deportes es para aderezar un poquito la vida y darle alegría. Yo no veo a nadie que quiera ver un partido de fútbol y sabiendo que quizá puede recibir cosas incómodas, como podría ser, obviamente, el ver un noticiario, ¿no? O un documental. Entonces yo creo que eso es importante porque luego nos confundimos un poco y pensamos que el fútbol tiene que tener una solemnidad, la cual no va de acuerdo con el aficionado y quienes hacen posible que esto sea un negocio. Obviamente, quienes hacen posible el fútbol profesional son los futbolistas, los entrenadores y después los directivos, etcétera, ¿no? Los inversionistas, etcétera. Pero quienes hacen que esta industria pueda funcionar y siga funcionando como industria, sin duda alguna son los aficionados. Y hay que ver cómo va la gente al estadio, cómo está en el estadio, cómo la pasa en el estadio. Yo soy de la idea de que, bueno, insisto, si quieres, pues, ser parte del fútbol de un punto de vista más de arreglarlo, de lo que pasa en la cancha, pues para eso están los entrenadores. Y claro que habrá diferentes puntos de vista, ¿no? Y está la parte del periodismo deportivo. Que el periodismo deportivo en realidad igual, hay que entenderlo, cubre una actividad lúdica. Vamos a hablar del periodismo de fútbol. Sí, obviamente, como toda actividad humana, cuando cubres una industria tan importante, pues hay temas, hay historias que son desgarradoras, hay temas de corrupción, hay temas de violencia que se pueden analizar, pero como se analiza cualquier otro asunto de la sociedad, cualquier otro asunto que tiene esta parte de la naturaleza humana, ¿no? Con todos sus problemas. Pero a final de cuentas, los periodistas deportivos, los periodistas de fútbol, hablan de una actividad y analizan una actividad
que como industria está pensada en entretener a la gente. Entonces a mí me gusta mucho eso y lo defiendo y no tiene nada de malo, al contrario. Creo que es una manera de aceptarlo y hacerlo más digno, ¿no? Bueno, Poncho, justamente de igual manera, ahorita que tocas ese punto, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de la actualidad de los medios de comunicación en el ámbito deportivo? Porque ya ahorita más o menos nos das algunos highlights, ¿no? Digamos así, de lo que puede ser tu respuesta, pero vaya. O sea, hay que recordar, ¿no? Cómo era la industria hace unos años en donde casi todos los comunicadores, pues, era casi como secreto de convención, ¿no? Decir a qué equipo le iba, simplemente se guardaban los colores y ahora es lo contrario, ¿no? Hay varios que se envuelven en la bandera y yo no sé si hasta a lo mejor llega hasta ser exagerado, digo, no lo sé o cómo lo veas tú, pero ¿qué opinas de los reportfans, de los personajes que últimamente pareciera que están dándose más justamente en la industria deportiva? Mira, las cosas han cambiado porque ha cambiado en todo. Y si nos vamos a las noticias, digamos, serias, o sea, ¿cuándo íbamos a imaginarnos, por ejemplo, ver un payaso que da noticias y que era nombrado por el presidente, incluso de la República, ¿no? Ha cambiado todo. De, y yo creo que el hecho de los reportfans, o como los llamaste, yo creo que son estilos. Y el problema es cuando no hay opciones. Yo creo que, por ejemplo, una cadena deportiva, un canal deportivo, no sé, ESPN, Fox, etcétera, y creo que lo hacen, ¿eh? Me parece que para satisfacer a los aficionados, lo que tienen que hacer es dar una variedad de contenidos. Y por lo tanto que haya programas pues, de análisis un poquito más recatado o muy recatado. Y que también haya programas pues muchas veces enfadados. El tema de los reportfans, de decir cuál es tu equipo, yo creo que, a ver, yo creo que eso no le hace mal a nadie. Porque tú decides qué consumes y qué no. Como aficionado, como televidente, como consumidor de material digital, ¿no? Como lector. Yo creo que mientras tú como comunicador seas honesto y no pretendas o no quieres engañar con cosas que no haces. Yo creo que no hay que olvidar esa parte, ¿no? De que, a diferencia de otro tipo de periodismo, si tú pues, das tus puntos de vista, te dejas llevar por la pasión, creo que no le estás haciendo mal a nadie, absolutamente nadie. Y quien te consuma, pues que lo sepa que así eres. Y que si se divierte contigo, qué bien. Si no se divierte contigo, debe de existir otras actividades, ¿no? Eh, entiendo que quizá ahorita la industria se está yendo un poquito más a la ofensa, a la agresión, a los gritos, pero esto existe porque hay un público que así lo consume. Insisto, y eso yo no creo que le haga mal a la sociedad. Lo que es importante es que haya variedad. A mí la verdad es que, digo, me llama la atención. Yo creo que el deporte, como cualquier otra actividad humana, importante porque lo es, yo creo que sí merece de repente un poquito más de reflexión. Y sinceramente ahorita yo en México veo muy pocos medios escritos, columnistas, que en realidad inviten a una reflexión. A diferencia de otro tipo de periodismo que también ha cambiado, pero todavía persiste. Tú de política, ¿no? Te puedes dar cuenta de muchas columnas de opinión que tienen mucho impacto en la sociedad, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, aquí en México, pues, ¿quién lee ahorita algo de deportes? ¿Y qué impacto tienen? O sea, ¿cuándo fue la última vez que se dio una nota importante o se causó una polémica o incluso se dio una reflexión por una columna periodística?
Yo no me acuerdo, ¿eh? Yo no me acuerdo. Yo creo que sí, el periodismo y todas las expresiones de periodismo necesitan tener un espacio escrito que nos lleve a reflexionar, además de todo lo demás. Y eso ya no existe. Libros de fútbol hay muy pocos, sí los hay, buenos, pero hay muy pocos. Eh, y ahí creo que es donde estaría interesante, ¿no? Y donde hace falta. Estos programas, insisto, que se grita, que... A mí lo que no me gusta, y sí no estoy de acuerdo, y no porque yo no lo haya hecho, quizás sí, pues digo, uno hace muchas cosas en su vida, ¿no? Pero lo que sí no me gusta es que se ofenda, eso sí no estoy de acuerdo, porque se ofende a los futbolistas, se ofende a los entrenadores, se ofende a los aficionados, se ofende a los compañeros de profesión, ¿no? De los medios, eso sí no me gusta, yo creo que no podemos normalizar la ofensa. No podemos normalizar o pensar que esté bien la violencia, ¿no? Y la violencia hablada, obviamente es violencia, ¿no? La violencia verbal es violencia. Y sí, definitivamente creo que es un tema que se debería de erradicar, ahí sí, ese tipo de actitudes violentas. Porque la violencia tiene muchas manifestaciones, ¿no? Y normalmente las violencias empiezan por las palabras, ¿no? Lo que se traduce en violencia física. Si yo en mi medio me la paso ofendiendo, burlándome, ofendiendo, pues es el que haya golpes en las gradas, ¿no? O incluso en la cancha, pues también es violencia, pero es otra, o sea, es una especie de violencia. Y también entra ahí también mucho la responsabilidad de los verdaderos protagonistas, ¿no? Que son los futbolistas, ¿no? Los entrenadores. A mí la verdad es que me parece absurdo, risible, que futbolistas, entrenadores profesionales se reten a golpes, bueno, incluso se golpeen, ¿no? Cuando vaya, son personas adultas, ¿no? Muchos de ellos ya padres de familia, y que caigan en eso de golpearse, son cosas que creo que no se pueden normalizar. Entonces, ¿qué pienso de los medios? A ver, yo creo que hay para todos, creo que faltan un poquito de opciones más sobrias, definitivamente. Pero me parecería absurdo criticar a la industria, porque la industria existe pues gracias a lo que consumen los aficionados. Y esto podría ser negativo cuando no hay mayores opciones. Pero yo creo que actualmente, aunque es más complicado encontrarlas, hay opciones más sobrias, vamos a decirlo más serias. Hay muchas más opciones de guasa, pues de chacota, es una realidad, pero no nos perdamos tampoco, es fútbol, y se habla de fútbol, se habla de fútbol y se habla de un juego, sí, un juego muy, con reglas muy serias, un sistema de competencia muy serio, pero el fútbol es un juego y los futbolistas son jugadores y están jugando. No lo llevamos más allá porque entonces nos nublamos un poquito con el cómo tomamos las cosas y le damos quizá eh, un valor diferente a las cosas. Y el fútbol, insisto, el fútbol como industria está hecho para entretener. Y no es entretener, no entendemos nada más como divertir o hacer reír, no. Sino entretenimiento tendría que ver con una actividad que te aleja de lo cotidiano, de lo rutinario. Y la industria del fútbol es eso, ¿eh? La industria del fútbol es eso. De acuerdo, Fer. Y justo, Poncho, o sea, de lo que comentas y de esto que mencionas, de todo lo que se ha generado, inclusive ya actualmente en donde pues ya hay comunicadores que son, o sea, que son personas que ya son muy grandes, ¿no? Inclusive de cómo se habla, de cómo se les ve, de cómo pues casi ya vemos en redes sociales que se tiran unos a otros a diestra y siniestra, que ya ese es el chisme del día o de la semana en sí para la gente, porque pues así se vuelve y lo hemos visto todos nosotros. ¿Crees que eso también, o sea, dentro de todo,
justamente en toda esta industria del entretenimiento la afecte, la potencie o la lleve a un grado, pues, de que, pues, aún así de decadencia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, tú ves fútbol, nosotros vemos fútbol, vemos el partido en donde lo podamos ver o lo queramos ver, pero justo eso puede sesgar, afectar en decir, no, mira, este le tiró al otro en el partido, no sé Sí, qué, se fue esta cadena. a ver, hablando, o sea, que creo que hay algo que no es positivo para el periodismo, e incluso es una falta de respeto para los protagonistas que son los futbolistas. Creo que de repente los comunicadores, ¿no? Voy a decir nos, aunque quizá no sea mi caso, pero bueno, nos sentimos más importantes que el juego. A mí la verdad es que yo no entiendo mucho cómo, o creo que es incorrecto, que de lo que dicen los comunicadores, ahí esté la nota y no. O sea, eso es un principio básico del periodismo. La nota no es el comunicador. No podemos serlo. ¿Por qué? Porque entonces se desvía toda la atención y se desvirtúa el juego mismo, que es el fútbol. La nota no es el periodista. La nota no es el comunicador. Y yo creo que de manera errónea se está haciendo mucho que la nota sea el comunicador. Un comunicador yo creo que brilla y debe de brillar cuando es un buen complemento, en el caso del fútbol, a lo que pasa en la cancha. Es un complemento, es una pieza importante, pero no es la nota, ¿eh? No es la nota, o sea, no es el mensajero, no es el mensajero. Ahora, lo que tú comentas que se pelea uno otro, pues veo que de eso se hacen notas. Y creo que lo grave de esto, voy a ser un poquito reiterativo a lo que les comentaba hace unos momentos, creo que estamos normalizando la violencia y sus expresiones de violencia. Y creo que eso no es de provecho para nadie. El normalizar que uno le ponga en redes sociales o se lo diga en su espacio, cualquiera que sea, palabras que son ofensivas. Y el otro le conteste. Y nosotros nos divirtamos con eso. Pues obviamente que llama la atención, es una realidad y siempre ha sido así. Pero de ahí a que lo normalicemos, yo creo que eso se traduce definitivamente en nuestra vida diaria. Y no por culpa de los que se agreden, de los comunicadores, de los periodistas que se... No, no, no. Sino porque estamos normalizando. Entonces nos parece normal nosotros ir a gritar ofensas. No me refiero a decir groserías, ¿eh? Ni porras con mentadas de mala. Yo me refiero a ofender a los jugadores y a ofender al árbitro. ¿Por qué? Porque entonces salimos y ofendemos al que nos encontramos en la calle y ofendemos a nuestra familia y ofendemos en el trabajo. Y entonces se va normalizando la violencia. Entonces yo creo que eso sí debería de ser un llamado de atención a, pues sí, obviamente divertirse y está bien las polémicas, ok, pero ya esa parte de ofensa, el desacreditar de una manera lastimosa el esfuerzo de un futbolista, de un entrenador, el pedir que lo corran, ¿no? Como si, pues, o sea, con una sencillez, como si este entrenador no tuviera una familia, ¿no? Y no tuviera una historia de vida, el desear que al futbolista le vaya mal, en el sentido, no de un asunto de competencia deportiva, ¿no? Sino incluso personalmente, el no querer respetar la vida privada de los futbolistas, porque aunque sean personajes que se dedican a una actividad pública, todos tenemos derecho a la privacidad, todos. Ya, ¿y quién lo manda a ser famoso? No, espérame. Obviamente, a él hace un trabajo en el fútbol y hay que hablar de eso. Pero que si se metió con no sé quién o que si no sé qué. Eso me parece que es completamente terrible. Terrible. Y entonces nos perdemos, ¿no? Y con el propósito del fútbol, eh, sacamos pues lo peor del ser humano. De repente, ¿cuánto gana este futbolista? Y bueno, yo la verdad sí le pregunté a los que decimos, insisto, yo me incluyo, ¿eh? Hay que reflexionar y hay que cambiar. Si yo digo que este futbolista de Pumas gana, no sé, digo, entonces yo tendría que decir cuánto gano también en mi medio. ¿Por qué no? Porque él es público y que y nosotros que hacemos esto no somos públicos. No, a nadie nos gusta, ¿eh?
A nadie nos gusta pues que sepan cuánto ganamos, ¿no? Ahora, también el hecho de que todos tenemos un derecho a la vida privada y son respetos de convivencia básica. Son respetos que parece que dejamos a un lado cuando hablamos de futbolistas o de entrenadores. Esas correcciones que dices de repente, está bien dar tu punto de vista y tú qué hubieras hecho, pero asegurar que el entrenador se equivocó por esto y que debió de haber puesto, a ver, espérame, da tu punto de vista, pero desacreditar con esa facilidad y unas agresiones y se ofende a la institución y se ofende a todo lo que representa una institución y no olvidar que a final de cuentas el fútbol es deporte, ¿no? Y el deporte tiene que tener ciertos valores y se tienen que buscar, se tienen que respetar y se tienen que promover. Y eso sí sería parte de los medios. Y no de una manera persinada, ni de una manera acartonada, dogmática. No, se tiene que hacer simplemente con la naturalidad que tiene que ver con el respeto al prójimo. Claro. Ahora, Poncho, de igual manera, otra pregunta obligada y aprovechando que estás aquí con nosotros, tu afición por los Pumas de la UNAM, porque evidentemente si algo te ha caracterizado también es justamente ser uno de los aficionados más representativos de este equipo. Y bueno, me gustaría saber cómo te hiciste aficionado a este equipo, o sea, ¿por qué le vas a los Pumas, mi querido Poncho? Porque quizás eso es algo que varios nos preguntamos. No, bueno, a ver, yo creo que mi historia es como la de muchos que somos aficionados, ¿no? Y que ya tenemos ciertos años, pues normalmente yo que te vuelves aficionado a un equipo desde niño, ¿no? Y creo que tienen que ver mucho los papás, no siempre, pero tiene que ver mucho tu papá. No es nada más eso. Pues a mí desde muy chiquito, vaya, ni me acuerdo, ¿no? Pues me llevaban al estadio, ¿no? Mi papá era de UNAM y demás, y pues me llevaba a ver a los Pumas. Y desde ahí le agarré, pues, mucho cariño al equipo, pues era parte de mi vida, de mi historia de niño. Y ya más grande, además de toda esta historia, todo este bagaje que tengo de mi familia, pues obviamente me identifiqué cada vez más con el equipo. Yo vivía cerca de Ciudad Universitaria, sentía como que era el equipo pues de mi barrio, ¿no? Que quizá la connotación de barrio podría ser algo así muy popular, no, pero sí, o sea, es de donde yo soy. Me identifiqué con ellos, pues, vi que era el equipo que además de ser de la Ciudad de México, pues era de mi zona, ¿no? De mis lugares. Y posteriormente, pues la verdad es que en términos generales, ¿no? La estructura del equipo, lo que busca, lo que representa, me gustó mucho y me gusta mucho, aunque no siempre se cumple y hay otros factores que obviamente pues no son los ideales y ahorita pues estaba el equipo en una situación difícil, pero vaya, o sea, pero Pumas lo que es un equipo de la UNAM, ¿no? Es un equipo que su máxima autoridad es el rector. A mí la UNAM me parece que es una de las instituciones, por llamar de alguna manera, pues más loables de este país, que representa pues, la cultura, el conocimiento, y que el deporte sea parte de esta comunidad educativa, cultural, me parece maravilloso. El hecho de apoyar tanto a los jóvenes, que insisto, se ha perdido, pero ojalá, yo sé que se va a recuperar, me gusta mucho. Y también esa parte que es inexplicable, ¿no? Creo yo que todos de alguna manera tenemos. Luego no se puede razonar tanto el por qué le vas a un equipo a otro, ¿no? Más lo que yo les dije, pues es algo que me siento de ahí. Siento que son mis raíces, es parte de mi historia, se ha convertido parte de mi historia definitivamente. Yo creo que todos nosotros cuando somos aficionados, pues un equipo de fútbol se convierte en parte de nuestra historia. Y eso conlleva muchas cosas, ¿no? Conlleva quizás alguna manera de ser o de intentar comportarse. Conlleva también, obviamente, una cantidad de recuerdos y, o sea, una cantidad muy considerable de muchísimos recuerdos. Conlleva también pues, haber recibido, pues, burlas, tristezas, pero también alegrías. Entonces, pues, intentando explicar un poquito bien esto desde niño,
¿no? Porque pues, mis papás me llevaban al estadio, ahí lo agarré, y luego posteriormente, por esas cosas que les comenté, pues creo que se fue esto afianzando un poco, ¿no? Claro, Poncho, ya para empezar a terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie Adelante, por favor. de algunos comunicadores y que me los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? Ah, caray, bueno, sí, con todo gusto, venga. O sea, ¿en varias palabras o...? Bueno, Bueno, o sea, si no en se una, puede, ¿o uno o sí? dos. Ok, Sí, En la venga. si menor te quieres. cantidad. Sí, A sí, ver, sí. lo voy a intentar con una, a ver si puedo, ¿sale? De acuerdo, de acuerdo. Empecemos con José Ramón Fernández, Historia, Álvaro Morales, atrevido, Cristian Martinoli, brillante, Enrique Bermúdez, estilo, Juan Pablo Fernández, amigo, los Pumas. campeones. Perfecto, Pancho. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿tú qué consejo le darías a todo el que se quiere dedicar a esto, mi querido Poncho? Porque hay mucha gente, evidentemente, que tiene siempre esta cosquillita de incursionar en medios, pero con base en tu experiencia, me gustaría saber qué consejo sería el primordial que les darías. Mira, la verdad te agradezco mucho y de ninguna manera me siento alguien para dar consejos, ¿no? Pero ya que me lo preguntas y de acuerdo a lo que he vivido, pues te doy algunos puntos de vista. A ver, yo creo que hay que prepararse lo más posible. Y eso me refiero, pues, primero a consumir muchos deportes, ¿no? De todo tipo. Consumir muchos medios deportivos. Además de los que son muy populares, también los que no lo son tanto. Leer, reflexionar, porque como lo comentamos hace unos momentos, quizá no hay mucha opción ahorita periodística de lectura, ¿no? Pero hay muchos libros que se han escrito desde hace muchos años, ¿no? Precisamente en relación al fútbol. Voy a hablar de fútbol o de cualquier deporte, ¿no? Pero fútbol. Hagan eso, ¿no? Consuman mucho. Eh, el hecho de querer dedicarse a la comunicación deportiva, creo que primero, o no sé si primero, pero hay que ser buenos comunicadores. Y esto requiere una preparación muy especial, ¿no? Y tiene que ver con intentar tener un buen manejo del lenguaje, un buen vocabulario, intentar tener una buena ortografía, prepararse en ese sentido. Eh, Parte de la preparación también definitivamente el tener... Ay, algo se cayó por ahí, ¿no? No obviamente, además de consumir medios, prepararse bien como comunicadores, ¿no? Creo que eso se los puedo recomendar. Tomen la mayor cantidad de cursos que puedan, que nos ayuden a expresarnos mejor, a comunicarnos mejor, a conducir mejor. Preparación, preparación, preparación. Creo que también yo les recomendaría también el analizar mucho a las personas que son exitosas. No nos van a caer bien todos, ¿eh? No. Pero analizarlas, no para copiarlas, para inspirarnos, ¿sí? Y cuando vemos a alguien exitoso hay que preguntarnos por qué son tan exitosos. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Y así podemos aprender. Y definitivamente a, a respetar, ¿no? A que seamos, además de buenos comunicadores, seamos buenas personas o intentemos ser buenas personas. Es difícil porque de repente nos vamos con pues con la inquietud, ¿verdad? De sacar, pues de tener popularidad, llámese clics, llámese rating, llámese lo que quiera. Y no está mal, pero yo sí los invitaría siempre con una ética de respeto a los demás. Y finalmente, yo les recomiendo que cuando estén en algún proyecto, llámese programa de digital, de radio, de televisión, si son parte pues no sé, de algún medio escrito, quizá página web, lo que es periódico, lo que sea,
Yo creo que una buena manera para sobresalir en esto es procurar que tus compañeros brillen. Si yo procuro que a mi compañero le vaya bien, haga la chamba que haga, ¿eh? Puede ser el de la cámara, o puede ser el que hace la parte de gráficos, o puede ser mi compañero de conducción. Si yo procuro que él brille, créanme que yo también voy a brillar. Perfectísimo, Poncho Vera. Pues de verdad, muchísimas gracias por habernos concedido unos minutos No, hombre, para al compartir contrario. tus puntos de vista. Nos la pasamos muy bien y te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta entrevista. No, hombre, yo les agradezco mucho que hayan pensado en mí, mis queridos pamboleros. Muchas gracias por, por el tiempo, ustedes. Yo hablo mucho, como se dieron cuenta, casi no los dejé hablar, les ofrezco una disculpa. Y les digo, yo creo que ahorita se dio para hacer una entrevista, pues más que divertida, ¿no? En este caso, pues para una entrevista un poquito más que yo procuré que fuera con cierta sustancia, ¿no? Sin demeritar al trabajo de los demás, porque yo creo que de Claro. veras, yo creo que hay expresiones todas muy válidas, pero creo que hay unas cosas que de respeto, de valores humanos, profesionales, que le vendrían muy bien seguir promulgando en esta profesión. De veras, de todo corazón a los dos, muchas gracias y siempre a sus órdenes. Y gracias a que nos vieron y también a sus órdenes. Fernando Rodríguez. No, pues agradecerle a Poncho porque se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros. De verdad, ha sido un gustazo que hayas estado aquí, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque al final Poncho siempre se ha caracterizado por ser un gran comunicador. Gracias. Definitivamente eso es una realidad y pues nada, esperemos que no sea la última. No, a ver, yo estoy a sus órdenes y les mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Que estés muy bien, Poncho. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias, éxito. Gracias.